Entonces, pues en teoría esa sería como la última clase de la fe, para luego pasar al examen, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Bueno, entonces, retomemos un poquito lo que vimos la semana pasada. A ver, alguien que me recuerde qué fue lo que vimos la semana pasada. Hablamos acerca de... del libro Un poco mencionamos sobre lo que nos decía el libro de Shalom Arush, ¿cierto? Que es algo que traímos de la postura judaica acerca de la emuná, y decíamos que para ellos hay 3 momentos de la emuná, de la fe, ¿sí o no? El primero es... ¿Qué es? La fe básica. Que todo lo quiere así el creador. Eso es, Dios lo quiso así. Dios lo quiso así, ¿cierto? Esa es la postura. Decíamos que llegar a ese punto de por sí ya es bastante difícil, porque la gente siempre acusa de sus consecuencias, positivas o negativas, al diablo, al vecino, al amigo. Y yo recuerdo que de pronto mencionamos el caso de Adán, ¿sí o no? Que Adán, cuando le pregunta, ¿y dónde estabas? Él no dice, no, si yo cometí un error, fue una falla mía. Él dice, la mujer que tú me diste. O sea, ni siquiera es culpa de Dios, ni siquiera es culpa de la mujer, es culpa de Dios que dio a la mujer. Entonces ese grado de emuná, en el caso de Adán, es bastante bajo, porque él tiene que llegar, debería llegar a ese nivel. Así Dios lo quiso. ¿Cuál es la siguiente? La fe intermedia es todo es para bien. Todo es para bien, ¿sí o no? Entonces también decíamos que hay muchísima gente que cree o utiliza esa frase o ese, ¿cómo decirlo? Estribillo, ¿sí o no? Todo es para bien, todo es para bien, pero realmente ustedes han puesto a pensar que todo es para bien. Es complejo llegar a esa conclusión, ¿sí? Porque uno observa en su vida que hay cosas positivas y cosas negativas, cuando nosotros sabemos muy bien que no deberíamos verlo de esa forma, ¿sí? Porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Ahora, también Dios crea el mal, porque ¿quién creó a Satanás? Bueno, Dios no lo creó como Satanás, él cayó y pasó a la categoría de Satanás. Pero dice el libro de Isaías, que lo leímos hace mucho rato ya, que decía, porque yo soy el Eterno, ¿no? Que hago la luz y que crío, ¿se acuerdan? Crío, ¿qué? El mal. ¿Se acuerdan que lo vimos? Vamos a empezar con ese pasaje, a ver cómo es. Para recordar. Ese pasaje es importantísimo por eso, porque nos muestra a Dios. Dios crea. Isaías 45:7, ¿cierto? De revisar a Habacuc y revisar también el libro de Hebreos, ¿no? Entonces leemos esto y vamos a la tarea. Entonces, ¿cómo nos dice Isaías 45:7? Léelo por favor, antes, como para no empezarlo tan mordido. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Yahweh y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago todo esto. La paz y la adversidad, ¿cierto? La luz y las tinieblas fueron ambas hechas por quien, por el Eterno, porque nadie más puede crear. Porque si alguien más puede crear, pues entraríamos en duda de si existe solo Dios, porque Dios es precisamente el Eterno, ¿no? El que crea, el creador, ¿sí? Entonces por eso no hay ninguno como él, porque nadie más puede crear, solamente el creador, que es obviamente Yuhel Bajé, ¿sí? Dime. Entonces pasemos ahora sí a la tarea que teníamos de la semana pasada, y era comparar Habacuc 2 del 3 al 4 con Hebreos 10, 38. ¿Alguien miró los versículos? ¿Sacó de pronto alguna conclusión? No sé si de pronto Wendy quiere iniciar. Sí, yo comparé los dos versículos. Lo que cambia es en el de Habacuc que pone por, y en el de Hebreos que dice para, ¿no? Listo, entonces por favor, espera un segundito. Por favor, leámoslos. Léelos por favor, Sofía, que te veo que estás ahí. Habacuc dice, he aquí. Habacuc, ¿qué? Perdóname. Habacuc 2:4. Listo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Listo. Y Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso dice Hebreos, ¿sí o no? Bueno, ahora sí vamos con Wendy. ¿Cómo era Wendy? ¿Qué notaste tú ahí? Bueno, entonces estuve mirando la partícula que aparece en el hebreo del Habacuc, porque estuve mirando varias versiones
En unas versiones decía que más el justo en su fe vivirá. En su fe, mucho mejor. Entonces estoy viendo esa partícula que ponen ahí como por, es la partícula en hebreo bo. Esa partícula bo quiere decir en su, en él, con su, con él, con ellos. Entonces por eso entonces esa que decía que más el justo en su fe vivirá sería como la más cercana a que se tendría que tener por la partícula bo. Y pues como en el hebreo no da el griego no da mayor luz, el griego que se menciona ahí es ex, que lo dan como una denotación de un origen, un punto de origen o una insistencia. Y eso fue lo que miré en los dos. ¿Conclusión? En los dos pasajes. Pues conclusiones muchas, porque primero se tendría que ver el valor de lo que es justo, porque primero se menciona el justo, ¿no? Entonces obviamente se dice que una persona justa pues no es cualquiera, obviamente tiene un conocimiento, ya ha tenido todo un proceso, ya tiene un entendimiento, que es lo que nos relaciona directamente con la fe, ¿no? El entender. Entonces ya ahí se tiene como su proceso para tener todo esto, ¿no? O sea, para entender el versículo primero hay que partir del punto que nos menciona Wendy, y es ¿qué es un justo? Porque dice el justo en su fe o por su fe, ¿cierto? ¿Cómo dice exactamente la Reina Valera? Por su fe, ¿cierto? Por su fe vivirá. Entonces habría primero que definir qué es un justo. Sí, porque la gente utiliza ese versículo, pero nunca se han preguntado si ellos realmente clasificarían para vivir por fe, o por su fe, o en su fe. Si se han preguntado acaso si son justos. O sea, yo para llegar a vivir por su fe o en su fe, primero tengo que ser justo, porque dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es una persona justa? ¿Qué es un justo? ¿Qué creen que es un justo? ¿Qué opina Sofía que es un justo? Aquel que cumple Torah, pues tiene los lineamientos que da Torah. Eso te da cierta regla para saber que por ahí es donde debe ser, o sea, como para seguir la justicia. Que sigue la justicia, bueno, es así. ¿Qué es un justo? ¿Qué opina Juan P? Yo pienso algo que combate como las injusticias, ¿no? Como que siempre está como en oposición, ¿no? Y pues también, nada. ¿Hasta ahí? Sí, el otro, sí. Bueno, la palabra justo en hebreo, ¿sí o no? Ya la miramos a nivel conceptual, miremoslo primero a nivel, digámoslo, textual, y es la palabra justo, es la palabra en hebreo sadik. Creo que la mayoría tenemos ya la aplicación, ¿cierto? Sería muy bueno que siempre que encuentren palabras como justo, bueno, bondad, comprueben, o sea, no se confíen que el justo siempre es sadik. A veces se utiliza otra palabra como por ejemplo derek, ¿sí? Que significa camino. Sí, entonces el justo, en algunos contextos, justo puede ser también camino, y habría que mirar el contexto de que está hablando. Pero aquí la palabra es sadik, y realmente la palabra sadik significa alguien que aplica la justicia, que hace el derecho, que hace lo recto, que hace lo correcto. Es decir, una persona justa es la persona, como nos decía Sofía, a nivel ya interpretativo, una persona justa es la persona que cumple los mandamientos, que cumple la Torah. ¿Sí? Job. ¿El justo Job? Listo, Lot. perdón. Ah, Lot. Es que Job. Yo sí, Job, yo sí no. ¿En qué sentido, Juan Pedro? ¿Cuál es la duda? Pues que... Bueno, dice que era perfecto, ¿no? Le atribuye otra palabra. Bueno, se me hace que la hora, ¿no? Ah, digamos el que Pero cumplía. lo llama justo. Sí, obvio, si lo denomina justo es porque obviamente Lot cumplía algún tipo de mandato, y pues yo creo que él obviamente, a pesar de que vivía en Sodoma y tenía un montón de faltas, de todas maneras no se había contaminado por completo como lo hacía la gente de esa época, de esa región. Por eso cuando Dios trae el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboim y Segor, pues deciden no asesinar a Lot. Sí, digamos que más que por la intervención de Abraham, es también por el papel que juega Lot. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que también el pecado que cometen las hijas después con Lot, ¿no? ¿En qué resulta? En el nacimiento de dos tribus que son enemigos de Israel, los moabitas, y se me olvidaron los nombres de los otros. Bueno, son dos tribus, ¿sí o no? Ah, los mayanitas, no. Creo que sí, los mayanitas, mayanitas y moabitas.
Entonces, el pecado de la ciudad no, pero obviamente si lo he denominado justo era porque cumplía algún tipo de fe, algún tipo de mandatos de parte del Eterno, no se ha contaminado por completo. ¿Sí? De hecho, el comportamiento que él tiene con los ángeles es muy contrario al comportamiento que tienen las personas del lugar con los ángeles que van al lugar. Él los recibe, los esconde, mientras que la gente del lugar de inmediatamente los quiere abusar sexualmente. Sí, hemos visto el pasaje de Lot varias veces, ¿no? Ya incluso en la clase de historia vamos llegando a Sodoma y Gomorra, que es un tema muy interesante también, porque la gente a veces piensa que el único pecado de Sodoma y Gomorra, la gente a veces piensa que el pecado de Sodoma y Gomorra era meramente algo sexual, pero no es meramente algo sexual. O sea, pues sí, es algo sexual. Es que es verdad que todavía están desinformados en cuanto a la pregunta de Lot. ¿Por qué a Lot se le dice justo? Cuando el contexto habla que es Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot, dentro de las tantas cosas, es ofrecer sus hijas, ¿cierto? Adentro tengo 2 hijas. Entonces, ¿cómo es posible que Lot haga esa expresión y que, sin embargo, en Hebreos Lot aparezca como justo? No sería muy lógico. Mucho como con el temor. ¿Cómo? Como con el temor. Bueno, es que ya lo que ver las acciones que él hizo, todos los movimientos que hace Lot. Si Lot realmente estaba ahí, Lot es un hombre que no tiene carácter. Sí, Lot es una... Por eso era mi relación la pregunta. Pero pues no sé si la entendí así, tampoco la puse como muy implícita. Habacuc 2:4. Es si una persona que no conoce el Torah puede ser justo. Aunque pues me van a decir, lo sabía más de Torah que cualquiera. Sí. Pero hay mucha gente que en nuestro contexto no tiene Torah, pero pues me imagino que tendrán algo de justicia, ¿no? Sí. No teniendo concepto de justicia como el que banalmente, sino justicia en cuanto a las cosas espirituales. Bueno, Romanos habla de que cada uno ejerce su propia justicia, ¿no? Según lo que considere la persona que es justicia. Porque Eso es muy es subjetivo. un parámetro subjetivo. Ya no lo... Okay, De acuerdo a nivel cultural, y nivel intelectual y el nivel en que se mueve la persona, pues va a ejercer un nivel de justicia, ¿cierto? Por ejemplo, si usted va a un tipo que es talibán, para él la justicia es otro nivel, ¿cierto? Entonces, si usted le enseña a un talibán, de acuerdo a su contexto cultural, no permite que la mujer hable en público, esa vaina es como echarle una libra de carne a un perro, ¿cierto? Eso es ayudarle, es de acuerdo al contexto cultural, es la justicia. y lo que usted decía la vez pasada, que dice porque porque los que son hacen, ¿cómo es? Cumplen la ley pero por naturaleza. Romanos dice que su propia ley, su propia conciencia los acusa, ¿cierto? Porque la ley está escrita en sus corazones, en todo ser humano. O sea, de todas maneras el impulso de hacer la justicia es un instinto humano. Es muy raro el ser humano. En algún momento sí, claro. Sí, es muy raro el ser humano que no, en algún momento de su vida no diga esto es injusto. Y si dice esto es injusto es porque hay una concepción de justicia en su cabeza. Si se pone el dedo en una llama, se la saca por nivel de justicia. No van a ver que se le derrita el dedo ahí. No, y creo que es justo con su cuerpo, es el justo. El ejemplo más claro pienso yo que es con los niños, que un niño en el colegio, ¿no? Los dejan sin descanso y dice esto es injusto. Pero ¿quién le enseñó a un niño de, no sé, de primera de primaria que eso era justo e injusto? O sea, ¿de dónde sacó esa concepción? Él como dice esto es algo injusto y no dice esto es algo bueno o esto no es saludable, no utiliza sino la palabra injusto, que tiene una concepción de justicia, que es dada por el contexto cultural en parte y también es algo innato al ser humano, o sea, la justicia es algo innato. ¿Sí? Todos sabemos que yo coger una piedra y tirársela aquí a la casa al frente, estoy haciendo algo injusto. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo primero que le preguntan en esos casos? Y bueno, y la gente ahí le había hecho algo, ¿por qué le preguntan eso? Para mirar si de pronto mi acción fue buscando justicia o si actué sin justicia. ¿Sí? Entonces como que cuando yo respondo algo que me hacen y actúo de la misma forma, la gente dice, es justo, porque lo provocaron, yo qué sé, ¿sí o no? Como que estoy buscando justicia. O sea, de todas maneras la idea de justicia habita en el ser humano, ya habría que mirarlo culturalmente dónde está ubicado. Hay un problema de una de las carreras muy parecido, no trabajo social, sino es como otra, como psicología social. Digámosle trabajo social. ¿Sociología? Sí, tal vez sí. ¿O antropología? La sociología, que tuve un pequeño debate con una chica de sociología porque ella me dijo que la religión era creada por los hombres. ¿Socióloga? Sí, bueno, sí, algo así. Entonces yo le dije que si no robar era creado, que ella me dijo que los principios eran creados por la religión. Entonces le pregunté, ¿no robarás es algo que hizo la sociedad o hizo la religión? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen?
no robarás es hecho por la sociedad o por la religión. También cada quien parte en esa pregunta ¿Qué es? ¿Qué de es su no robarás? experiencia, ¿Qué le ¿no? digo? Que la Pues a mí me lo enseñaron O sea, a ahí nivel, les a mí me lo considero enseñaron que- a nivel De social. sociedad, exacto. A mí me lo enseñaron a nivel Sí, social. bueno, pues, yo digo, En una no, cinco, no, una yo judía. digo a la persona, si yo no le digo que el no robarás no existe, yo cojo mi querida amiga, su bolso y me lo llevo. ¿Para usted eso es bueno o malo? ¿Qué creen que dijo ella? Pues malo. ¿Y quién me dice a mí que determina que es bueno o malo? Yo no, pues les pregunto a ustedes, ¿quién determina que es bueno o malo? Pues, cada uno. Pero si no hay ley, yo me lo puedo llevar. Sí, no es ni bueno ni No, malo. no es ni bueno ni malo. Sí, no Pero, puede ser, pero su sentido interior dice, no, pero ¿por qué se lo va a llevar así? Eso es mío. porque ese es el impulso de justicia. Ah, Ese es innato. Ahí estuvo la sociología, entonces ahí dije la sociología. ¿Sí ve que no es la religión lo que creó el fundamento de no robarás? Usted no necesita crear el no robarás basado en un decálogo de Moisés ni de cualquier religión que esté en el mundo, es algo que está dentro del corazón. Y le dije, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama ley, que está escrito en su corazón, aunque usted no lo quiera. Porque ¿cómo más? Y eso es lo que nos separa de los animales, porque los animales no tienen ese instinto de justicia. O sea, la gente dice, es que lo que nos separa de los animales es la inteligencia, pero eso es mentira porque los animales también son inteligentes. Lo que nos separa es la idea de justicia. Y el ser humano en su idea de justicia, pues ha creado las instituciones, el gobierno, yo qué sé, para tratar de administrar la justicia, pero la justicia no se la creó el gobierno nacional. La justicia ya existía antes de la existencia del gobierno nacional, porque es algo innato al ser humano, es algo natural. Bueno, ¿quién más encontró diferencias en el texto de Habacuc? Entonces, ya Wendy nos dijo algo muy interesante que fue en la palabra, en los términos hebreos, en y su. Acordémonos que haya quedado esa tarea, ¿no? Aquí está Habacuc 2 al 4, Habacuc 2, 4, perdón, y Hebreos 10, 38. ¿Alguien encontró de pronto alguna otra pista allí? Sofía de pronto encontró algo allí. ¿O qué miraste? ¿Qué observaste? Pues muy someramente me quedó. Algo que ya había. ¿Por qué, perdón? Habacuc 2.4. ¿Sabes con la misma hoja de la clase pasada? Sí. Pues me quedaba como la pregunta, digamos, lo contrario de justo es el alma que no es recta. Entonces dice ya la definición de qué es un alma que no es recta, qué es no ser recta. Entonces digamos como que ahí le encontré como, no sé, la dicotomía, la disparidad, por un lado es lo justo y por otro lado es el que no es justo, el alma que no es recta. Entonces ahí me queda como, sí, no sé cómo explicarlo, como que no es. Ya, bueno, sí, es más o menos la misma pregunta que estamos tratando, pero al revés, ¿no? ¿Qué es lo injusto o lo justo? Y Sofía pues cogió por la parte de lo injusto, ¿sí? Que es lo mismo que estamos hablando. Bueno, ahora una cosa es vivir en su fe y otra cosa es vivir por su fe, porque usted por su fe usted no va a vivir. ¿Sí o no? No es que usted tenga fe, por eso vaya a vivir. Usted vive en ella, no por ella. ¿Sí me hago entender? En ella, no por ella. No es como la Torá. O sea, la Torá usted no vive por la Torá. Usted no vive por la Torá, usted vive en la Torá, que es diferente. Es lo mismo con la fe, con la emuná. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Porque los cristianos, ¿cómo lo cogen? Por. Entonces dicen, yo quiero entrar a la universidad por mi fe. Yo quiero conseguir un trabajo por mi fe, como si la fe fuera una especie de artilugio mágico para conseguir las cosas, por un medio, ¿sí o no? No, yo tengo que vivir en la fe, en ella, entender, ¿sí o no? Conocer, estudiar, todo eso es en, no por. Porque entonces el pasaje de Habacuc dice por su fe. ¿Cómo es? A ver, Habacuc 2. No. No, Habacuc dice en. No, por. Léelo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ah, es que ya dices por fe, dice en hebreo. Estamos hablando. Sí, estamos en claro, hebreo, en por hebreo fe. dice por fe, entonces como si eso fuera una especie de artilugio. Cualquier fe. Sí, un artilugio mágico para conseguirse por fe, como si fuera mediante él. Y ese es un sirirí que utilizan en la iglesia cristiana todos los días, ¿no? Por fe. Si está enfermo, por fe. Si o no conseguí trabajo, por fe. Todo es por fe, como si fuera, digo lo mismo, un artilugio mágico y que no viene el caso. Bueno, entonces vamos a centrarnos en Hebreos 11. Hebreos capítulo número 11.
Y bueno, me causa curiosidad que el 39 dice una frase que también la utilizan mucho. Mira lo que dice el 39, el 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, eso hay hasta una canción de eso, fuera de chiste, es como una especie como de reggaetón. Dice, nosotros no echamos para atrás, permanecemos en la fe. Pues sí, eso escrito suena muy bonito, pero ¿qué significa no echar para atrás? Que no volvimos al viejo hombre, no volvimos, sí o no, atrás. No volvimos a como nos comportábamos antes de llegar a Yeshua, sino que seguimos adelante y firmes en lo que se supone que Yeshua hizo y dijo. ¿Sí? La gente no lo ve así, la gente piensa que es algo sentimental. Entonces miren cómo empieza el 11:1. Es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve. De lo que no se ve. Bueno, ojo con ese pasaje, porque miren que ese pasaje yo lo puedo utilizar para muchas cuestiones, como por ejemplo, que se fue la pregunta que una vez le hice a una amiga cristiana, y es la cuestión de los extraterrestres. Yo le dije, yo tengo fe en los extraterrestres, porque dice allí que la certeza de lo que se espera. Supongamos que yo tengo la certeza que esta noche van a venir a visitarme. Y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que ellos existen, pero yo no los veo. Entonces técnicamente yo tengo fe en los extraterrestres, según la Biblia. ¿Sí o no? Fe en los muertos. Métale cualquier vaina. En la Llorona, en los muertos, en las duendes, en cualquier vaina. ¿Sí o no? ¿Sí o no que el versículo suena muy abierto así? Entonces, ¿cómo explicaríamos nosotros ese pasaje? Porque este es uno de los pasajes más utilizados por todo el mundo, pero es uno de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Usted que tiene convicción, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted como creyente en Yeshua? Su venida. ¿Sí o no? También podríamos decir el nuevo cuerpo. Podemos decir también cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, resulta que las cosas que yo estoy diciendo, ninguna de ellas yo no las veo, pero yo tengo la convicción de que van a llegar. ¿O usted ya vio a Yeshua? No. ¿Sí o no? O sea, si usted lee ese pasaje sin la concepción de emuná de quién es Yeshua, esto le cabe a cualquier cosa. Pero si usted está en Yeshua, usted sabe muy bien qué es lo que usted está esperando. ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Qué otras cosas está esperando? La venida de Yeshua, ¿cierto? Y la venida de Yeshua, ¿qué trae? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, ¿qué trae? La transformación del cuerpo. Y todo eso, ¿qué trae? Cielo nuevo y tierra nueva. Son 4 cosas que estamos esperando todos y que ninguna de esas 4 hemos visto, o sí hemos visto. ¿Alguien aquí ha visto el nuevo cuerpo o su nuevo cuerpo? Al menos de que no se haya entrado en una especie de visión, no sabría ni cómo explicarlo. ¿Alguien aquí ha visto la segunda venida de Yeshua? Al menos de que sea un profeta, no sé, creo que no. O una película, hay una película que se llama Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Apocalipsis al final de los tiempos, dura como 4 horas y en una parte muestra la venida de Yeshua. Sí. No, y es muy mala la película. Muy mala. Es de los 80 y es pésima. Sí. No, solamente ver los comentarios. Solamente con el título yo no sabe que va mal. Apocalipsis la ven, sí, no baila, no hay. ¿Sí? Pero miren, para entender este pasaje hay que entender todo lo que los personajes bíblicos que están aquí mencionados esperaban y que tal vez muchos de ellos no vieron. Vamos a empezar. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. O sea, los antiguos también esperaban lo mismo. Los antiguos no esperaban la venida de un Mesías. Hasta Pablo esperaba verlo. Claro. Y yo les pregunto, un personaje como Abraham, ¿él esperaba la venida de un Mesías? Claro. Sí, tal vez, no sé si él haya sabido que se llamaba Yeshua, bueno, no sé, no creo, pero ¿sabía de un Mesías? Claro. ¿Sabía que tenía que venir? Por supuesto que sí, pero él lo vio. ¿Pero tenía emuná? Claro, claro que la tenía. ¿Sí o no? Tenía la emuná. Otro ejemplo. Bueno, que Moshe vio la tierra prometida. Otra cosa que hayan deseado y que no hayan visto. Bueno, la tierra prometida en el caso de Abraham, dice, te daré esta tierra a tus descendientes, que serán como la arena del mar. Yo les pregunto, ¿Abraham vio que sus descendientes eran como la arena del mar? No. Físicamente, porque ahora me dirán, no, en el sueño, ¿sí o no? Las estrellas, tal, ¿sí o no? Pero físicamente lo vio. No. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Pues hijos dentro de la promesa, ¿no? Porque te me dicen, ¿cuántos hijos tuvo? Como 8 hijos, ¿sí o no? No, tuvo como 8 hijos. Uno murió Sara. Tuvo más, ¿no? Con Setura.
El de la promesa era uno solo. Si uno fuera de la promesa está primero que todo Ismael y segundo todos los que tiene con Setura, que se cree que sea la misma Agar, ¿no? Y ahí está también un pueblo que es bravo, que creo que son los anaseos. Ese pueblo es bravo, es duro para la guerra, ¿sí? No conocen los anaseos, bueno, es uno de esos pueblos así bien duros. Ahora, porque por ello alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos, ¿sí? Para la gente que dice que lo del Antiguo Testamento no sirve para nada, miren que el Nuevo Testamento va a tirarse un capítulo completo recordando lo que hicieron los de la antigüedad. Por la fe que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, usted entiende eso porque usted tiene una. Usted sabe que usted eso no lo vio, no lo vivió, pero usted tiene la convicción de que eso fue así, porque usted lo entiende. ¿Sí o no? Por eso cuando usted estudia la paracha Bereshit o cualquier paracha que tenga que ver con la creación, usted tiene que hacer un estudio de qué es crear, cómo es que Dios saca de la nada, por qué no es real lo del Big Bang, todo lo que hemos visto por ahí en historias, ¿sí o no? Por qué no es posible que no haya Dios, porque todo tiene un diseño inteligente, hasta una silla que es lo más, no tiene ninguna inteligencia, ¿sí o no? El que la creó tiene que tener una inteligencia, porque para medirle el peso, cuánto soporta, no sé, la comodidad, todo eso tiene que haber una inteligencia superior. Ahora, si una silla necesita una inteligencia superior, ¿cuánta inteligencia cree que necesita un cuerpo como el del ser humano? ¿Cuánta inteligencia usted le necesita invertir a un cuerpo como el del ser humano? Que hay un montón de órganos allá adentro funcionando ¿sí o no? A la perfección, más que una computadora, porque su cerebro puede crear una computadora, pero vaya a crear un cerebro humano. ¿Sí o no? O sea, se necesita una inteligencia superior a la de cualquier ser humano. ¿O no? Claro. ¿Sí o no? Sigamos. Y empieza con el primer personaje, Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Aún habla por ella. Alguien que por favor lo lea nuevamente. Hebreos 11:4 únicamente. Por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Elohim testimonio de sus ofrendas. O sea, ¿Abel entendió la cuestión de las ofrendas y de los sacrificios? Claro. ¿Lo entendió de una mejor manera que Abel? Claro. ¿Qué Caín? Disculpa, sí, que Caín. O sea, ¿Abel lo entendió de una mejor manera que Caín? Claro. Entonces, ¿cuál de los dos tenía más emuná, más conocimiento? ¿Abel o Caín? Abel. ¿Sí? No sabemos exactamente cómo lo interpretó Caín, pero la manera como lo ofrece a Abel es una manera superior. Incluso dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. O sea, ¿quién de los dos tuvo un mayor estado de emuná? ¿Se acuerdan que la pasada decíamos que cada uno tiene una medida de fe? Y si cada uno haga conforme a la medida de fe que Dios le dio. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién actuó en cuanto a la fe mejor? Abel, porque ofreció un mejor sacrificio. Si nos pusiéramos a mirar cada pasaje a profundidad, encontraríamos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Abel, ¿por qué el sacrificio de Abel era mejor que el de Caín? La explicación cristiana siempre es la misma, es que Caín ofreció plantas y Dios solamente acepta derramamiento de sangre. Eso es mentiras, porque uno de los sacrificios, el minjá, ¿sí o no?, es precisamente vegetales, harina o grano tostado. Entonces, ¿cuál es la explicación entonces? ¿Por qué el sacrificio de Abel era mejor que el de Caín? ¿Qué opinan? ¿O qué saben? ¿Qué sabes tú? Pues primero por lo que entendía, ¿no? Y pues lo que vimos hace poquito es la magnitud del hebreo que aparece como tal, que lo lleva aún más al minjá. Que él ofreció un mola como minjá, porque ya vemos que minjá no era únicamente llevar harina, sino que también el minjá es una actitud del ser humano, una manera de humildad. Sí, de decir, así yo lleve el más grande de los sacrificios o minjá, de todas maneras va a ser insuficiente, porque la gracia de Dios está por encima de los sacrificios. Porque si la gracia de Dios dependiera de los sacrificios,
ni usted ni yo estaremos aquí sentados hoy en día. No solamente porque ninguno de nosotros ha ofrecido sacrificios, sino porque nuestros antepasados, con el sistema de sacrificios, sabemos muy bien que muchas veces no lo cumplieron. ¿Sí? En una de las horas de Shabbat que yo les di los sacrificios, había uno donde decía el tiempo que estuvo el Arca de la Alianza, que ya no me acuerdo si son 40 o 50 años, el Arca de la Alianza estuvo 50 o 40 años fuera del lugar santísimo, en la época previa a David, en la época de los jueces. Entonces, ¿cómo hacían los sacrificios ahí si no estaba el Arca de la Alianza? ¿No les parece muy extraño eso? Es decir, durante ese tiempo, o se basaron en alguna tradición, o simplemente no hicieron los sacrificios. ¿Sí o no? Y cuando hacen el templo, ¿a ustedes no les parece muy curioso que una de las cosas que cambian es el altar de los sacrificios? ¿Sí o no? El altar de los sacrificios del tabernáculo, ahí están las medidas. Si uno hiciera tantas medidas por tanto. Pero el del templo era mucho más grande. ¿Por qué lo cambiaron? Algunos dicen que no, que probablemente el original se había perdido. Y eso es grave, porque si se perdió el altar de los sacrificios, entonces los niños ¿dónde hacían sacrificios? Entonces la respuesta está por allá en el libro de Jueces, donde dice que Gedeón ofreció un sacrificio sobre unas piedras. ¿Por qué él no ofreció sacrificio en el templo, en el tabernáculo? Porque no estaba sirviendo, no estaba funcionando. Entonces, ¿a qué les tocó volver? A los altares de piedra. ¿Sí? ¿Me están entendiendo más o menos todo el recorrido? Gedeón, o sea, la época de Gedeón nos muestra que los sacrificios no se estaban usando bien. Y otra cosa curiosa, Gedeón ofrece sacrificios sobre unas piedras. En la época de los reyes de Israel, después de lo de David, está Elías. ¿Y Elías sobre qué ofrece su sacrificio? ¿Se acuerdan que él se pone un reto con los sacerdotes de Moloch, creo, y los de Acera? Bueno, Acera y los otros. ¿Y sobre qué ofreció él el sacrificio? ¿Sobre el altar de los sacrificios? Sobre un altar de piedra. Que él mismo hizo mojar ¿cuántas veces? 3 veces, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y se mojémoslo porque igual no interesa, igual la presencia divina va a aparecer. Y apareció sobre el altar de piedra. Ese es un tema muy interesante, sería muy bueno algún día abordarlo. Porque algunos personajes de la Biblia, aún existiendo el templo o el tabernáculo, podían ofrecer sacrificios sobre altares de piedra y mejor aún, aparecía la presencia divina. Sería un tema muy interesante. Eso nos muestra que el uso del templo era algo terrorífico. Tanto que en el libro de Jeremías, ¿qué nos dice? Y yo, Jeremías, Ezequiel o Jeremías, creo que Jeremías, vi en el templo a las mujeres que hacían ¿qué? Tortas para la diosa del cielo. ¿Y qué más? Lloraban ¿a quién? A Tamuz. ¿Se acuerdan que dice eso? Y se los vi a hombres también parados de espaldas, mirando hacia el sol, en el templo. Entonces Dios termina el libro de Jeremías diciendo, este templo un día va a dejar de existir. Y yo voy a hacer un templo mejor con estas medidas. Y él empieza a dar las medidas. No sé cuántas cañas de alto, no sé cuántas cañas de profundidad. De su interior saldrán aguas salutíferas que curarán a las naciones. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos recordamos eso. Entonces, vuelvo y repito lo mismo. El conocimiento que tenía Abel de los sacrificios era bastante profundo. Y también su manera de presentarlo. Como nos decía Wendy, hasta en el hebreo vemos que el olá es tratado como un minjá. Entonces, el error como tal no fue haber presentado vegetales, porque Dios acepta las ofrendas vegetales. Y los diezmos, ¿qué son? ¿No son vegetales también en algunos casos? Claro. Entonces, el problema no estaba en vegetales o animales. El problema era en el entendimiento que se hacía sobre el sacrificio. Yo no sé a Caín qué estaba pensando en ese momento, porque la Torah no habla mucho de eso. No sé si él de pronto lo llevó por llevarlo. No sé si de pronto él no llevó lo mejor, ¿sí o no? No sé si de pronto él lo hizo con alguna vestidura equivocada, no sé. Haya lo que haya hecho, no lo hizo en el mismo nivel de entendimiento que lo hizo Abel. ¿Sí? Cuando vimos lo de los sacrificios en Shabbat, alguien decía, creo que era Juan Pablo, y es que para ser sacerdote, o Juan Pablo, no creo que había que saber mucho de los sacrificios. Porque donde usted cometiera un error, se podía morir como sacerdote, ¿no? Y si usted cometió un error como sacerdote, tenía que presentar un sacrificio como sacerdote, el hatat. Si uno usted dice, yo me equivoqué en el procedimiento, entonces tengo que volver a iniciar. Y si usted se equivocó en algo de lo sagrado, tenía que presentar un asham como sacerdote. Y se complicaba todo. Entonces, ser sacerdote no era algo tan fácil. Y ustedes creen, a sinceridad, que todos los sacerdotes fueron buenos. No podemos decir que todos eran malos tampoco.
Pero ¿será que todos tenían la misma disciplina de Aarón? ¿O de Eleazar? ¿No? A él le nombró uno, Elí. ¿Y si man qué disciplina tenía él? Elí, el del libro de Samuel. Muy poca. ¿Sí? Le tocó estar ahí por estar. Ujú. ¿Y cómo termina él? No, muerto en la silla donde siempre estuvo sentado, meciéndose. Es una mecedora. Dice que él no se movía casi porque era ciego, viejo y además de eso, obeso. Porque yo les dije que probablemente él se había vuelto obeso era por los grandes festines que se daban con los sacrificios. Eso dice un comentarista, ¿no? 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Miren que Abel y Enoc comparten algo y es que ambos agradaron al Eterno. O sea, una manera que usted muestra que tiene una emuná alta, una buena emuná, es que usted está agradando al Eterno. ¿Se acuerdan que volvemos a lo mismo del principio de las clases? Y es, emuná también es, no solamente es entender, también es estar firme. ¿Y estar firme en qué? Pues en la Torah. Si usted está firme en la Torah, está agradando al Eterno. Si no, pues no es del tema, pero aquí está un poco, ¿sí o no? Esto que está acá, que el tema de ayer es la muerte espiritual. No agradar al Eterno puede ser muerte espiritual. Menos que Sí. en ese tiempo, estos personajes como Noah, pues la fe de ellos debería ser una cosa muy brutal, ¿no? O sea, un nivel de conocimiento muy alto. No se compara pues, con ninguna persona hoy en día. Ujú. Porque, pues, digamos, uno pues ya tiene herramientas para conocer al Eterno. Sí. Como que tiene los mecanismos para uno acceder, no sé, a la Torah, ¿no? Accesibilidad. Ujú. Pero ellos, pues yo tampoco estoy diciendo que ellos eran ahí una gente que no sabía nada. Sí. Me imagino que no estaban rodeados de, llamémoslo así, de la modernidad, Sí. en la parte tecnológica y en centros de estudios como tenemos hoy en día, como ellos, ¿no? Entonces, Sí, claro. muy brutal, ¿no? O sea, nunca había quedado en cuenta que es una cosa muy bestial, ¿no? Sí, y tuvo que haber sido gente muy esforzada, más que todo. Yo creo firmemente algo y es que entre más difícil la época, la gente es más esforzada. Esta época, pues yo sé que es una época compleja, ¿no? Pero no es tan compleja como otras. Sí. Pensemos un momento en la época más reciente que pasó nuestros hermanos los de la tribu de Judá durante todo lo de los nazis, la Segunda Guerra Mundial. Es una época durísima, terrible. O sea, que usted lo persigan por usted ser judío. O sea, es terrible, porque usted cómo se quita el ser judío. O sea, eso no se puede quitar. Usted puede de pronto, no sé, aparentar ser alemán, austriaco, yo qué sé. Pero eso es algo genético, o sea, es algo natural. Si descubren que su familia es judía, por lo tanto usted también es judío y por lo tanto va para el campo de concentración. O sea, es una época terrible. Les decomisaban las toras, les quemaban las sinagogas. Como dice Juan Pablo, no había tecnología, de pronto no me quemaron la Biblia, no importa porque aquí tengo la aplicación o tengo pantallazos de los versículos, yo qué sé, no. En esa época paila de memoria, ¿sí o no? Un montón de niños que fueron desterrados y hasta el día de hoy ni se sabe dónde terminaron, ni cómo se llamaban, ni nada. Ni si se murieron, no se sabe nada. ¿Sí? Una época muy compleja. Ahora, yo creo que en esta época, en medio de todo, es una época bastante cómoda. ¿Sí o no? ¿Alguna vez escuchado a alguien decir usted, yo tengo fe aquí sentado en esta sala? Eso suena muy bonito. Vaya, dígalo allá en Irán, donde los crucifican, a cualquiera que encuentran con una Biblia. ¿Sí sabían eso? ¿Y saben dónde los crucifican? No los crucifican en el campo, no. Los crucifican en los semáforos. ¿Sí o no? Consulten una página por ahí que se llama Infobae y ellos pues suben es un reportero que está allá en Oriente Medio y él trae todas esas imágenes y todos esos relatos de la gente que crucifican y que matan y es terrible. O sea, una niña de 6 años que le encontraron una Biblia en la maleta, la pena de muerte que fue decapitamiento. De 6 años. ¿Sí o no? Entonces hay una persona que tiene la Biblia y que la estudia, yo no sé si tenga más fe que nosotros, no lo sé porque cómo mido yo eso, sí o no, pero que es más esforzada que algunos de nosotros, que yo por ejemplo, yo digo, sí es mucho más esforzada que yo. ¿Sí o no? Yo por eso digo, misericordia de Dios que nos ha revelado tanto en una cultura tan cómoda como esta y tan apartada de Dios como esta, en la que vivimos nosotros. Llamemos en el contexto local Colombia. Es una cultura muy cómoda, ¿no?
Yo pensaba hoy en los señores que venden los pasajes a las entradas del Transmilenio. Y pensaba, dije, ve, la gente sí como es astuta, porque se pillan un hueco en la parte legal y ese hueco se pueden hasta hacer un montón de plata. Yo no digo montones, millones, pero sí se hacen su plata. Entonces me iba pensando en eso y dije que la gente se pega aquí de algo ilegal y hace dinero. ¿Y eso qué va a generar? Que en diciembre o en enero el alcalde Peñalosa diga, vamos a quitar todas las tarjetas subsidiadas. ¿Sí o no? Y a pesar de, además de subir el pasaje, la gente que necesita los subsidios, ¿sí o no? O que hace uso decente de ellos, los abuelos, yo qué sé, gente, no sé, de barrios seguramente pobres, ¿en qué va a terminar todo eso? Que vamos a terminar pagando toda la misma tarifa. Sí, es una sociedad muy cómoda. Entonces, eso genera obviamente que uno se dé cuenta que es una cultura muy cómoda. Es más, es tan cómoda. Cómoda y afanada. Sí. Y eso sí notamos estos días del afán de, me incluyo, el afán de nosotros es una cosa bestial. Sí. Total. Uno sale y de una vez como que ya el cerebro apenas uno cierra ya está trabajando así. A mí. Sí. ¿Pero por qué? Entonces, alguien me decía, también pensaba yo en lo del afán y lo de la comodidad, que me decía, no, es que, me decía, présteme un minuto, me dijo, y eso, ¿quién va a llamar a su mamá? Yo sí, pero me toca llamarla al fijo. Y eso porque su mamá no tiene celular. Yo, no, es que ella trabaja y tiene que apagar el celular a las 7, porque si lo deja prendido, el jefe a las 10 de la noche la sigue llamando que para que le siga haciendo cartas, informes y eso. Entonces la señora optó por apagar el celular a las 7 de la noche. Yo le dije, ¿hasta qué hora trabaja su mamá? Y hasta las 5 de la tarde, ella es asistente de oficina. Y dije, bueno, igualmente 2 horas ahí que le están robando, porque si la jefe la siguiera llamando a las 7 de la noche, ¿no? Y yo pensaba en eso, de que es una cultura que es muy afanosa, es muy cómoda. Sí, es tan cómoda que el vecino que monta hoy la tienda de disfraces, cuando el 1 de noviembre adivinen qué va a tener vendiendo ahí, ya no va a estar vendiendo disfraces, ¿qué va a estar vendiendo? Arbolitos o pendejadas de Navidad. O sea, como que la gente se adecua y vivimos en eso. Sí, que la gente se adecua. Y la gente dice, no tengo plata para un disfraz caro, pero igual se van a disfrazar. Entonces, miremos un momento, y no, estamos totalmente de acuerdo, la gente, y los colegios también, ¿no? Me tengo los chinos de afán de corremos el salón y les piden plata. Nada de que ver. Entonces, miren, cada personaje que está aquí mencionado vivió en una época muy difícil. Vivió en épocas complicadas. No vivió en una época fácil. Vivió en una época muy complicada. ¿En qué época vivió Enoc? ¿En qué época vivió Enoc? Antes de los gigantes. Él vivió toda esa decadencia, por eso dice que él fue traspuesto, o sea, llevado a otro lugar físico, para no ver todo ese degenere de los gigantes, los ángeles, ¿sí? Pregúntense ustedes, ¿no creen que es una época complicada? O sea, usted ver que de un momento a otro su vecino ya no es un ser humano normal, ahora son unos gigantes. ¿Sí o no? ¿Sí no les parecería eso asombroso? Y no solamente eso, sino que usted sabe que los manes son como medio peligrosos, ¿sí o no? Agresivos. Hola, Juan, no la viste más. Sí. Tenía vecinos peligrosos. ¿Qué otra época así súper dura? Podemos ahí seguir mirando. La época, por ejemplo, de Abraham, aunque ya lo vamos a leer. La época de Abraham, ¿ustedes creen que no era una época difícil? Tenía su dificultad, o sea, no era un tipo cómodo. Primero, Abraham vivía moviéndose, ¿sí o no? Moviendo su parte, su campamento. Luego entonces llegó a un lugar donde el rey de Egipto dijo, yo me voy a quedar con su hermana porque usted me dijo que era la hermana. ¿Sí o no? Luego entonces va donde otro tipo llamado Abimelech y la misma cuestión. Yo me quiero quedar con su hermana porque usted me dijo que era la hermana. ¿Sí? Luego llega y se acentúa en un lugar donde está cerquita 4 ciudades terribles: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. ¿Sí o no? Y Abraham, ¿ustedes creen que él no se pillaba todo ese degenere? De Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Él estaba enterado. Porque entonces él no hubiera intercedido por las ciudades. Dijo, ojalá hubieran 10 justos. ¿Cómo empieza él diciendo? ¿100? ¿50? Creo que empieza a 50, empieza alto. Y lo va reduciendo. Hasta que deja solamente 10. ¿Y cuántos justos habían en esa ciudad? Uno nomás. Lot. ¿Sí? Entonces son épocas complicadas. Y yo digo que esta época realmente no es tan complicada como esas. ¿Sí? Sigamos ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese pasaje yo por lo menos me lo aprendí en la iglesia de memoria. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? ¿Cómo así que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin entendimiento es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted va a agradar a Dios si usted no tiene entendimiento de en lo que lo tiene que agradar?
Si usted no sabe qué es Shabbat, ¿cómo usted lo va a agradar? Y no tendría fe, claro. ¿No tiene fe? ¿O tiene una falsa fe? ¿Sí o no? Y si es que yo creo mucho en Dios, la rataíla de la gente. Yo creo mucho en Diosito, porque Él me ama y yo lo amo. Genial, ¿sí o no? Bueno, ¿y usted cómo ama a Dios? Eso ya se enreda. Haciendo lo que Él dice que hay que hacer. Pero, ¿qué es lo que Él dice que hay que hacer? Pues los mandamientos, los 10 mandamientos. La gente se le olvida que el tercer mandamiento, según la lista de 10 mandamientos, ¿no? Según la lista que ellos hacen. El tercer mandamiento, ¿cuál es? Guardarás el día de reposo. Dicen, no, ese no, porque los que son más adelantaditos dicen, ese no, porque Jesús vino a quitar el día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. No sé qué tiene que ver eso con el que Él sea el Señor del día de reposo. ¿Sí o no? Entonces, no, Él lo vino a quitar. Entonces ya no son 10 mandamientos, sino ya vamos en cuánto, en 9. Entonces no es que agraden a Dios, es que ellos cumplen lo que quieren cumplir. Quieren hacer justicia por su propia cuenta. Y ahí sí se complica, porque cuando yo mismo hago justicia por mi propia cuenta, ¿cómo termina eso? Mal. O no tiende a destruirse, ¿no? Sí, y también tiendo a justificarme por mí mismo. O sea, yo peco y yo mismo encuentro la salida. Yo peco, entonces, ¿qué embarrada yo pequé? Entonces, ¿cómo arreglo eso? Pues, no sé, llevemos mercados, llevemos limosnas, diezmos, hagámonos un rosario. Sí, como que yo mismo busco la salida. Termino recurriendo a cosas que no son ni bíblicas, el rosario, nada de eso es bíblico. Sigamos, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene entendimiento, ¿cómo usted va a agradar a Dios? Si usted no sabe, por ejemplo, qué es un Shabbat, si usted no sabe cuáles son las fiestas, ¿usted cómo lo va a agradar? A ver. No hay forma. ¿Sí o no? No hay forma. Si usted no tiene entendimiento en la Torah, ¿cómo lo va a agradar? Es imposible. Porque, Dios cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿se acuerdan que al principio estaba diciendo que la fe son cosas que no se ven? Está relacionado a cosas que no se ven. ¿Qué era lo que a él le advirtieron? Mire, va a haber un diluvio. ¿Y será que ese mismo día empezó el diluvio? No, él hizo el arca durante 100 años más o menos. 115, 120, la vez pasada les dije. Y todo ese tiempo él no veía el diluvio, ni veía ninguna señal que mostrara, oiga, va a caer un diluvio. Pero él siguió en lo que Dios le dijo. Claro. ¿Sí o no? Mira que yo te mando que te fuerces y que seas valiente. ¿Sí o no? Y que cuides de poner por obra toda la ley de mi siervo Moisés, para que todo lo que hagas te salga bien. O sea, yo tengo que guardar la Torah, ¿sí o no? Para que las cosas empiecen a ir bien. No al revés, no es que yo guardo la Torah cuando todo está yendo bien. Porque esa es otra que la gente hace. Espera que la vida les vaya bien para irse a acercarse a Dios. Eso es totalmente errado. Sigamos. Entonces, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? O sea, cuando usted, por ejemplo, en su casa cree, entiende la Torah, y usted va y le lleva el mensaje y Dios no copia, no, nada que ver con eso, usted también está cayendo, o sea, usted también le está pasando lo mismo que le está pasando a Noé, y es que por su emuná se condenó todo el planeta Tierra. ¿Sí o no? ¿Ustedes no creen? ¿Ustedes creen que en esos 100 años él no advirtió acerca del diluvio? Tuvo que haber advertido. ¿Y ustedes qué creen que le decía a la gente? ¿Sí o no? La generación mala, dice por allá Yeshua, es cierto, pide señal. Ustedes creen que ellos me decían, pero es ilógico, ¿cómo va a caer un diluvio? ¿Sí o no? La gente también le dice a uno, pero es ilógico, ¿cómo usted va a ser hebreo si es que esos manes viven por ahí en Oriente Medio? ¿Sí o no? Pero es ilógico que guarden todo el Shabbat, o guarden el Shabbat, porque es que ya Jesús quitó eso. ¿Sí? O sea, cuando usted cree, también está llevando condenación a otras personas, pero eso no es culpa suya. ¿O si es culpa suya? ¿Qué culpa tiene usted? O sea, la salvación de Noé implicó la muerte del resto de la humanidad.
Porque si los hubiera matado a todos, incluyendo a Noé, no los hubiera condenado ni salvado, simplemente los mató a todos. No podemos decir que los condenó. ¿Por qué los condenó? Porque salvó a unos. Al salvar a unos, quiere decir que a otros los condenó. ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno. Pero miren que la actitud de Noé es una actitud muy interesante porque dice que con temor preparó el arca. ¿Sí? O sea que él escuchó, imagino, el mensaje de Dios. Dijo, viene un diluvio, hay que hacer un arca. Y yo no creo que él se haya puesto a vagar. Ay, mañana empezamos. ¿Sí o no? Eso es un arca, lo hacemos en un año. Yo qué sé. ¿Verdad? Se lo tenemos por ahí en 100 años. ¿Sí o no? Nada, eso Dios dijo que el arca, él me tiene que ayudar con eso. ¿Sí? Él me da la solución. No, él también se puso a hacer el arca. ¿Sí o no? Él también se puso a hacer lo que le tocaba hacer. Dijo, diluvio, viene viene un diluvio, hay que hacer un arca, punto. La vas a hacer con estas medidas, la vas a hacer. Él no le dijo, yo te la haré. O sea, Noé también se tuvo que poner a hacerlo de él. Claro. Y nuestra parte hoy en día, ¿qué es? Hoy en día pues a nosotros no nos toca construir un arca. ¿O sí? Pues ya, no falta que lo interpreten, ¿no? Una arca de manera espiritual, no sé. Sí. Pero hoy en día también nos toca hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Por ejemplo, si yo le preguntara a Jessica, ¿cuál es tu parte? La de Noé fue Hacer el hacer el arca. La de Abraham fue deja tu tierra y tu parentela. La de Enoc, pues si leemos el libro de Enoc, dice que él advirtió. Estudiar, cumplir. Bueno, para Sofía, que te iba hablando. Llevar lo que ha aprendido a mi familia, a la gente que más pueda. Llevar lo que ha aprendido. No, puede ser parte. Sí, no, lo que están diciendo es totalmente válido. ¿Cuál es, por ejemplo, Wendy, que diría, esta es mi parte? Si Noé hizo el arca, yo también tengo que hacer algo, ¿no? Lo mío es estudiar, aprender, apartarme, llevarle el mensaje. ¿Tú qué piensas? Yo digo que cuando se pasa del dicho al hecho, entonces el hacer. El hacer, porque no ser solamente oidores, sino hacedores también de la palabra. Gonza, ¿qué diría? ¿Cuál sería la parte? No sé por qué. Toca mirar. En cada caso siempre hay una orden que da el Eterno, ¿no? Y entonces ahí es ya la obediencia a lo que él ordena. Y si entonces él ordena esto, pues lo más correcto es obedecer esto. Sí, la obediencia. La orden. Hasta con los sacrificios, ¿no? Sacrificios no quiero. ¿Qué es lo que quiero? Obediencia. Obediencia. Dice, el olor de tus carneros, de tus ofrendas, de tus no sé qué, es pestilencia. ¿Sí? No, eso dice por ahí en el libro de Salmos, es pestilencia. ¿Qué dice en el libro de Jeremías? Dice, el ayuno del mes quinto, del mes sexto, del mes séptimo y del mes noveno se convirtieron en ¿qué? En abominación, porque ustedes se reúnen a ayunar, pero se reúnen a ayunar y no a buscarme. Se convirtieron en abominación. Creo que es Ezequiel que lo menciona, no Jeremías. Sí, se convirtieron en abominación. Entonces, así como ellos les dieron una orden y pues lo cumplieron, pues nosotros también tenemos unas órdenes generales que son que nada más y nada menos que los mandamientos. Sí, y además de eso algunas cosas estas como por ejemplo llevar el mensaje, apartarse, sí, cosas que no, como yo le decía a Sergio en Shabbat, hay unas cosas que en la Torah no están de manera explícita, o sea, aquí no vamos a encontrar en la Torah no veas pornografía, pero de manera interpretativa yo puedo llegar a esa conclusión. El no fumar, que era el ejemplo que estábamos colocando, usted no va a encontrar ahí en ningún lado que diga no fumarás, así como dice no matarás. Pero, ¿por qué, por ejemplo, volviendo al tema que ahorita estaba tratando mi papá al principio, es el impulso de justicia interno? Yo creo que todos los seres humanos saben que fumar está mal, que es algo negativo. Fumar. Internamente sabemos, ¿sí o no? Cualquier ser humano, ese impulso ¿dónde está? Es interno, ¿sí o no? Es interno. Hay gente que lo hace, bueno, ya eso es problema de ellos. Pero internamente el ser humano sabe, por ejemplo, que una cuestión como la pornografía también es algo malo. Por eso la pornografía no se ve públicamente. ¿Dónde se consume mayormente la pornografía? No sé, en lo oculto, en lo secreto, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a volver aquí a lo de Noé. Entonces, Noé preparó con temor el arca. O sea que yo tengo que hacer lo que me toca hacer con temor, con obediencia, con dedicación. Construir un arca no debe ser nada fácil. Sí, unir palos, etc. ¿Sí? Tiene que ser un enredo complicado. Sí. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué fue lo primero que hizo? Obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, pues claro, porque él no conocía Canaán. Le dijeron, vamos a la tierra de Canaán. Como si usted le dijeran, mañana se le apareció, no sé, palabra profética, yo que sé, le dijeron, bueno, güey, dice uno, te voy a llevar a Dinamarca, ya yo tengo 20 gatos para que usted le enseñe la Torah. El güey no tiene ni idea de Dinamarca. No. Repito el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él estaba esperando algo que no se veía. ¿Se acuerdan que al principio del pasaje dice? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él estaba esperando algo que no se veía, pero tenía la convicción de que eso existía, porque acá lo dice, ¿sí? Estaba esperando que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Y ese lugar cuál es? Sí, no, él no esperaba el pedazo de tierra, la tierra prometida. Por eso él vivió allí en la tierra prometida como extranjero. Dice allí, ¿no? ¿Extranjero? Sí. Sigamos. Por la fe también la misma Sara, yo creo que es de las pocas mujeres que está mencionada ahí. Si no, creo que es la única, no sé. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero ese pasaje lo tenemos en remojo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de ese pasaje? Donde decíamos que ella realmente creyó o no creyó, porque el ángel le dice, bueno, el ángel, el ser que le habló, le dice, de aquí a un año vendré y tendrás un niño en tus brazos. ¿Y qué es la primera reacción que ella hace? Se ríe. ¿Pero esa risa es sarcástica? ¿O cómo es esa risa? Porque Rachi dice, ella se rió de la alegría de que iba a tener un hijo. Pues yo sé que Rachi trata de meter la mano para sacarla al máximo, o sea, para salvarla al máximo. Pero realmente es así. O sea, ya, ay, sí, qué maravilla, genial. Calcular una vida. ¿Cómo la ven ustedes ahí entonces? ¿Será que es así? Puede ser, puede ser. Este man A mi edad ya que. me está así a mi edad, sí. Y creo que ya le hice, ¿no? Pero si ya yo he cesado la actividad de las mujeres, la costumbre, y mi señor le dice, ¿no? Es como viejo. Entonces la risa, ¿entendió o no entendió? ¿O cuándo fue que entendió? También está la parte que le preguntan a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y ella no está ahí. ¿Por qué se rió Sara? Y antes de eso hay otra pregunta, y es que el ángel le dice, y bueno, ¿y cómo en dónde está Sara? ¿Y qué le dice Abraham? Está en su tienda. O sea, ¿por qué ella no estaba ahí, digámoslo así coloquialmente, con la visita? Pues aquí está hablando que por fe, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza. O sea, es fuerza para concebir. No es por fe que ella creyó que iba a quedar embarazada. Son cosas diferentes, ¿no? Sí, pero al final dice, porque creyó. Por eso, pero creyó que en la fuerza que iba a tener para tener el bebé. No, ¿en quién le había prometido? O sea, en el Eterno. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sí, por eso. Pero lo que yo estoy diciendo, ella creyó en la fuerza que iba a ser a la edad de ella. Yo pienso que ella también no iba a ser capaz de tener ese bebé. No en quién, sino en qué. Gonzalo está diciendo en qué, y tú estás diciendo en quién. En qué es en la fuerza. No sé, que iba a recibir esa fuerza para poder tener un hijo. Para poder tener debe ser algo físico. Sí, tuvo la fuerza, sí, porque de todas maneras la primera excusa que ella saca, ¿cierto? Es, dice, pero bueno, ya se me fue la costumbre, además de eso mi señor es viejo, o sea, y fuerza a un niño como de dónde, ¿sí? Y de todas maneras, como, bueno, hay un comentario cabalístico que dice que el parto de Sara fue sin dolor, pero yo realmente no creo eso, sí, no creo realmente que ese parto haya sido sin dolor, no sé, no, porque la Torah no lo menciona, no sé. Es un comentario. El Eterno lo había decretado con es algo general. Sí, no. Hasta el versículo dice menos Sara. Hasta la cesárea causa dolor, ¿no? Bueno, pero miramos la palabra fuerza, efectivamente la palabra dunamis. ¿Sí? ¿Hasta alguna pregunta? De la siguiente semana seguimos viendo este texto. Listo.